Mira en tu brazo, están ahí mismo. De hecho, están en todas partes, en tu piel, en tus dientes, en tu boca, moviéndose, respirando, produciendo gases por todos lados. Oh, no. No te afanes. Te estoy hablando de las bacterias y tal vez estás pensando que son algo malo. Sin embargo, muchas bacterias son buenas. De hecho, nuestro cuerpo tiene 100 billones. Esos son 100 millones de bacterias buenas. Hay 1000 especies y entre 7000 y 9000 cepas de estas especies. Estas bacterias son clave para que todos los seres humanos podamos vivir. Esta relación de ayuda se denomina mutualismo y es básicamente que las dos partes nos beneficiamos de vivir juntos. Es lo que vemos con este rinoceronte. Tiene un pájaro que básicamente le ayuda a eliminar las garrapatas y entonces el pájaro se beneficia porque se alimenta de las garrapatas y el rinoceronte también se beneficia porque le elimina estos molestos parásitos. Y esto es un verdadero gana-gana. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal. Soy el doctor Enrique Zamora, médico especialista en salud pública, y las bacterias de las que te voy a hablar hoy viven principalmente en los intestinos. Quédate hasta el final porque te mostraré cuáles son los mejores prebióticos, los mejores probióticos para que puedas sacarle el mejor provecho y súper importante, te daré una información sobre el nuevo probiótico que te ayuda a controlar el peso de la mejor manera posible. Bueno, vamos a comenzar y antes te quiero recomendar que por favor le des me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal y lo compartas. Y estas bacterias se denominan probióticos y se han convertido en una industria multimillonaria. Todo el mundo está hablando de los probióticos, compartiéndolos, comprándolos, pero realmente ¿qué son los probióticos? Y para esto debemos entender cómo es que funcionan los intestinos. El intestino grueso y el intestino delgado es lo que denominamos los intestinos y su función principal es extraer energía, absorber nutrientes como el agua y aporta más del 70% de las defensas de tu cuerpo. Además, remueve los desechos que produce tu cuerpo en su gran mayoría. Los intestinos en sí mismos son un sistema en tu cuerpo y cuando tomas probióticos la mayoría terminan en el colon. Ahora, hay otro tipo de bacterias que son la microbiota intestinal, que antes se llamaba flora intestinal. Es un grupo de microorganismos que se depositan a lo largo del tracto gastrointestinal. Actualmente, gracias a las herramientas genómicas, los estudios de la microbiota intestinal han apuntado hacia la comprensión del metabolismo de las bacterias importantes que no son cultivables y su relación con el buen funcionamiento del cuerpo. Las alteraciones en la composición de esta microbiota intestinal podrían explicar, al menos en parte, algunas epidemias como la diabetes y la obesidad. Asimismo, la disbiosis se ha asociado con trastornos gastrointestinales, enfermedades neurodegenerativas e incluso cáncer. Bueno, yo sé, este video está comenzando a tener muchos términos técnicos como enredados y si nos sigues desde hace un tiempo, sabes que nos gusta hablar simple y sin tantos términos técnicos. Sin embargo, la disbiosis sí es un término que debes aprender. La disbiosis es cuando los microbios que componen la microbiota intestinal o cualquier microbiota que tengas en tu cuerpo están equilibrados o distribuidos de una forma distinta a lo normal. Esto suele ocurrir principalmente en el tracto intestinal, en el digestivo y en la piel. Y es por ello que recientemente varios estudios científicos se han concentrado en la relación directa que tienen este tipo de condiciones con la composición específica de la microbiota intestinal, como es el caso del eje microbiota intestino-cerebro. Del mismo modo, el control de la microbiota está relacionado con la dieta y por eso decidí hacer este video, por el efecto del consumo de probióticos y prebióticos en el equilibrio de la microbiota y el poderoso impacto en tu salud. Ahora, ¿cómo se regula esta microbiota? A través de la dieta. Entonces, la dieta es un factor preponderante que afecta el establecimiento y la composición de la microbiota intestinal a lo largo de la vida. Y los cambios durante la edad adulta podrían afectar esta forma de control de cómo funcionan los intestinos. Cuando hay una diversidad dietética reducida y falta de nutrientes esenciales, se produce la disbiosis, que es esta alteración de la microbiota intestinal que conduce a la aparición de diversos trastornos como lo vimos antes. Entonces, las especies que componen la microbiota intestinal humana requieren una amplia gama de nutrientes y fuentes de energía
para promover el crecimiento y tienen una relación directa con los efectos asociados a la salud humana. La cantidad y el tipo de equilibrio de proteínas, carbohidratos y grasas de la dieta tienen un gran impacto en la microbiota intestinal, principalmente debido a los productos de degradación. Se ha informado que una dieta rica en prebióticos como la inulina, la oligofructosa, la fructooligosacáridos, entre otros polisacáridos de origen vegetal, aumentan el crecimiento de bacterias como los lactobacillus y las bifidobacterias, que son los probióticos más conocidos en la microbiota intestinal. Por el contrario, la ingesta de una dieta rica en hidratos de carbono simples, azúcares simples, por ejemplo azúcar refinada, por ejemplo el azúcar que está en la harina de trigo, y alta en grasas afecta a la abundancia de poblaciones del Firmicutes y la Bacteroiodata, que en algunos estudios se ha relacionado con ¿qué? Con la obesidad. Por esta razón es que no solamente por la cantidad de azúcar y calorías que tú consumes te puedes subir de peso al ingerir estos carbohidratos simples, como en las gaseosas, en las bebidas azucaradas, en el pan, en el azúcar de mesa, sino que además también parece que estos carbohidratos alimentan a las bacterias que te hacen subirte de peso. En general, se acepta que los beneficios de la ingesta de fibra para la salud se derivan de la velocidad de la producción de materia fecal, el aumento del volumen fecal y el contenido de agua en la materia fecal, que estimula la secreción de moco y los movimientos intestinales. Ahora, ¿cómo es esta relación entre los probióticos que tú consumes y la microbiota que está en tus intestinos? El uso de especies probióticas ha sido relevante en el tratamiento de enfermedades humanas y animales por su efecto en la modulación de la microbiota intestinal. El potencial que representan estos microorganismos probióticos ha impulsado la investigación para la producción de alimentos probióticos y la modulación de la microbiota intestinal, fomentando su consumo. Como te contaba, es una industria multimillonaria. El tema es que debemos saber cómo utilizarlo para aprovecharnos de la mejor manera posible. La Organización Mundial de la Salud define a los probióticos como las cepas de microorganismos vivos que confieren efectos beneficiosos para la salud cuando se administran en cantidades específicas. Es en el mantenimiento de la microbiota donde los probióticos juegan un papel importantísimo en procesos como la absorción del colesterol, la regulación de la presión arterial y el metabolismo de la glucosa. Las fuentes de los probióticos son o alimentos o suplementos dietéticos. Ahora, en cuanto a la obesidad, se han detectado resultados espectaculares en el uso de múltiples cepas de probióticos. La cepa de Lactobacillus es una de las que sirve y te ayuda a aumentar la hormona de la saciedad, que se llama GLP-1, y también pueden ayudar a inhibir la absorción de la grasa dietaria. Ahora, hay un probiótico espectacular, el BPL-1, que es el Bifidobacterium animalis subespecie lactis BPL-1, que usa una sustancia que se llama el ácido lipoteicoico, que te ayuda a reducir la grasa abdominal. Bueno, ¿y qué son los prebióticos? Por definición, los prebióticos son un tipo de compuesto de fibra no digerible. Los compuestos prebióticos tienen fibra como el ajo, las alcachofas de Jerusalén, la jícama, el diente de león y la cebolla. Y estos pasan por la parte superior del tracto gastrointestinal y permanecen sin digerir, ya que el cuerpo humano no puede desintegrarlos completamente. Una vez pasan a través del intestino delgado, llegan al colon, donde son fermentados por la microflora intestinal, es decir, la microbiota que tanto te he estado hablando. Los prebióticos son mejor conocidos como un tipo de fibra llamada oligosacáridos. Hoy en día, cuando los investigadores se refieren a fibra, están hablando no solo de una sustancia, sino de todo un grupo de compuestos químicos diferentes que se encuentran en los alimentos, incluidos los fructooligosacáridos y otros oligosacáridos prebióticos como la inulina y los polisacáridos. Originalmente, los probióticos no se clasificaron como compuestos de fibra, pero recientemente las investigaciones nos han demostrado que estos compuestos se comportan de la misma manera que otras formas de fibra. Y en la actualidad, los carbohidratos prebióticos que se han evaluado en humanos consisten principalmente en fructanos o galactanos, que son fermentados por bacterias anaeróbicas en el intestino grueso. Ahora, ¿cómo funcionan los prebióticos junto con los mejores probióticos para mejorar la salud? Los beneficios de los probióticos se han vuelto más conocidos en los últimos años, especialmente con la creciente popularidad de los alimentos fermentados, como el chucrut, el kombucha y el kimchi. De igual manera, todos los tipos de fibra que obtenemos de comer alimentos enteros y vegetales juegan un papel súper importante en la absorción de nutrientes del intestino y la salud digestiva.
Los prebióticos junto con los probióticos abren la puerta a niveles elevados de salud en general, por lo que casi todos pueden permitirse incluirlos en sus dietas con más frecuencia. A medida que los prebióticos se abren paso a través del estómago sin descomponerse ni por los ácidos gástricos ni por las enzimas digestivas, producen cambios positivos en el tracto digestivo y en los órganos. Esencialmente, los compuestos prebióticos se convierten en fuentes de nutrientes o de combustible para las bacterias beneficiosas que viven dentro de tu intestino. Los prebióticos funcionan junto con los probióticos para permitir que se produzcan cambios específicos. Este papel es tanto de la composición como de la actividad del sistema gastrointestinal y desempeñan un papel fundamental en la preservación de la salud, manteniendo el equilibrio y la diversidad de las bacterias intestinales, esencialmente aumentando la presencia de bacterias buenas llamadas los lactobacilos y las bifidobacterias. Debido a que la salud de nuestro intestino está estrechamente relacionada con muchas otras funciones corporales, los prebióticos y los probióticos juntos son importantísimos para combatir la inflamación, reducir el riesgo general de otras enfermedades, y el mayor consumo de prebióticos está relacionado con los beneficios que incluyen. Fíjate lo importante de estos prebióticos en forma de fibra: menor riesgo de enfermedad cardiovascular, niveles de colesterol más saludables, mejor salud intestinal, digestión mejorada, mejor respuesta al estrés, mejor equilibrio hormonal, mayor función inmune, es decir, tus células de defensa van a funcionar mucho mejor, menor riesgo de obesidad y aumento de peso, menor inflamación y reacciones autoinmunes. Súper importante. Ahora, ¿dónde las puedes conseguir? ¿Cuáles son las mejores fuentes de prebióticos? Los prebióticos se encuentran principalmente en ciertos vegetales, algunos cereales integrales y fuentes de almidón resistente como los plátanos maduros e incluso la miel. Las mejores fuentes naturales de prebióticos incluyen goma de acacia o goma arábica, raíz de achicoria cruda, alcachofa de Jerusalén cruda, diente de león verde crudo, ajo crudo, puerros crudos, cebollas crudas o cocidas, jícama cruda, espárragos crudos y plátanos en maduración. Algunas de las principales fuentes probióticas, por otro lado, incluyen alimentos fermentados o cultivados como el yogur, el kéfir de lácteos crudos, el kimchi, la kombucha y verduras cultivadas. Por cierto, he hecho un video espectacular sobre el nuevo probiótico BPL1 y cómo puede ser tu mejor aliado a la hora de controlar el peso. Solo haz clic en la pantalla que ves en este momento para que veas el video ya mismo.